Buenas noches, bienvenidos al programa número 24 de Economía al Cuadrado de Diego Giacomini y Javier Milei. Es un placer estar juntos de vuelta esta noche y este programa va a estar dedicado a analizar una nota y todas las implicancias, una nota del periodista Fernández Díaz, que suele ser columnista estrella de La Nación. Este señor periodista ayer en Radio Mitre comentó que yo trabajo de clarividente, entre otras cosas. Me hace acordar cuando Liliana, periodista acreditada en Casa de Gobierno, en Intratables, también dijo que yo era irresponsable. Y básicamente, desde mi punto de vista, lo que quiero mostrar es que el periodismo se equivoca cuando trata de ocultar la realidad o suavizar la realidad. Yo creo que el periodismo, como cualquier profesión, tiene que ser responsable y siempre trabajar, transmitir la verdad. Entonces, me voy a proponer analizar esto como siempre, con teoría, datos de la realidad y gráficos que lo hagan bien contundente, bien fuerte y que no dejen margen de duda, porque lo que quiero mostrar es que muchas veces se envían señales que no son verdaderas. Vaya a saber cuáles son los motivos detrás, no me interesa. Pero vamos directamente al grano y vamos a analizar. Este periodista Fernández Díaz, que estaba comentando, que dijo que trabajo de clarividente, publicó el domingo pasado en su columna del diario La Nación una nota que en una parte decía lo siguiente. Decía: los más ortodoxos transmitieron que Cambiemos seguía siendo un incomprensible populismo de nuevos modos al resistir un ajuste drástico. Cuando estalló la crisis no pusieron paños fríos, solo pasaron a sacar el pecho y a confirmar su pronóstico. El negocio es lo primero, o sea, que salimos a decir que había que hacer el ajuste de shock desde el comienzo. Una vez garantizado el shock, como si ahora hiciera shock Cambiemos, comienzan a advertir ahora que esto podría traer una fuerte recesión, disturbios sociales y grandes chances que Macri pierda los próximos comicios. ¿No es genial?, pregunta sarcásticamente. ¿Por qué creerían que Cambiemos se negaba a este suicidio político? Que no es un suicidio político. Por principios econométricos, por fiaca gestionaria, utiliza la palabra econométrica sin saber qué implica de manera burlesca. Otro de los argumentos públicos y privados consiste en explicar que en esta crisis nada tuvieron que ver la peor sequía de los últimos 60 años, etc. Bueno, primero y principal, con los principales referentes de Cambiemos, antes de que sean elegidos gobierno, yo tuve reuniones sobre qué había que hacer. Yo no me incorporé a este gobierno porque tenía un diagnóstico totalmente diferente a este gobierno. Para mí había que ir a una política de shock, el primer año de baja de gasto público, ya expliqué cómo había que hacerlo oportunamente, para alcanzar el equilibrio el primer año y después empezar a bajar impuestos en serio en el 2017, 2018, 2019. Todo esto presentado con un presupuesto plurianual a lo largo de toda la gestión en el primer año. ¿Por qué? Porque esto iba a permitir que hubiese inversión. Entonces el shock no era recesivo, era expansivo, porque la baja de gasto era acompañada inmediatamente con baja de impuestos en serio, con inversión que más que compensaba y la economía salía. ¿Qué sucede? Lo que no entiende el periodista Fernández Díaz es que ahora hacer las cosas tarde y mal, sin convencimiento porque te dieron un coscorrón en la cabeza, trae resultados
muy diferentes. Es recesivo porque no va a estar acompañado de inversión. ¿Y por qué? Y porque los impuestos no se bajaron nada, ya lo vamos a ver, y porque no hay inversión. Esto primero y principal. Segundo, a ver, tampoco hay que creer que todo esto es culpa de la sequía. ¿Por qué? Porque la sequía, como mucho, son 2 puntos del PBI y este año la economía se va a contraer más. Entonces, yo quiero ir al análisis de fondo de los datos, porque acá parecería que el señor periodista Fernández Díaz, en el fondo está haciendo lo mismo que Marcos Peña, está planteando que este era el único camino posible. Y yo les voy a mostrar los resultados de este único camino posible. ¿Por qué? Porque cuando veamos los resultados, si este es el único camino posible, no tenemos que ir todos, porque los resultados son realmente pésimos. ¿Por qué? Porque se han aplicado muy malas políticas económicas. ¿Y por qué? Porque se partió de un diagnóstico inicial equivocado. Es un diagnóstico equivocado que además estuvo acompañado de miedo, de falta de audacia. Entonces no se hizo lo que se debía hacer. Y este gobierno perdió una gran oportunidad histórica de corregir los errores de Cristina Fernández de Kirchner, que desde mi punto de vista había sido el peor gobierno de la historia. Entonces, ¿qué va a pasar? Por no haber hecho lo que se debería haber hecho, por haber desperdiciado la oportunidad, ahora, a partir del 2020, cuando venga el próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga, vamos a tener pesadísimas herencias. Una, la de Macri, sobre la otra, la de Cristina, potenciándose negativamente unas con otras. ¿Y quién va a pagar el pato de la boda? Nosotros, todos los argentinos. Pero ahora vamos a ir a las Filiminas con los datos y la evidencia empírica basada en la teoría que muestra y sustenta mi punto de vista. A ver, empezando, yo trabajo de clarividente, sinceramente una falta de respeto, soy macroeconomista hace 20 años, trabajaba con Miguel Ángel Broda en 1998, cuando volví de mis estudios de posgrado en Inglaterra. Entonces, pero jugando con la clarividencia, froto la bola de cristal para Fernández Díaz y imagino un escenario. El peor escenario es el segundo trimestre del 2018, con esta caída, y después ven que dejamos la situación empatada en cero en el tercer y cuarto trimestre de este año. Y después vemos un muy tibio repunte, sobre todo, esto siempre comparando un trimestre con el inmediato anterior. Cuando entra la próxima cosecha, aumenta 1.2 en el segundo trimestre del año que viene con respecto al primer trimestre y después queda así hacia finales de año. Este es un escenario que no es agorero, es un escenario intermedio, teniendo en cuenta que la caída del 2018 deja un arrastre estadístico de menos 1.8% para el año que viene. Este escenario intermedio, Fernández Díaz, ¿qué números de nivel de actividad nos muestra para los 2 segundos años de la segunda mitad del mandato de Mauricio Macri? Veámoslo. Paso y nos encontramos que en este gráfico tenemos ya ahora trimestre comparado contra el mismo trimestre del año anterior. Vemos una contracción del PBI de menos 3% este año. Se extiende la recesión el primer trimestre del 2019. Acuérdense que el PBI en el primer trimestre del 2018 creció como 4,5. Entonces, este número es inobjetable
que va a ser fuertemente negativo, y después viene el repunte en segundo, tercer y cuarto trimestre del 2019. Fernández Díaz, como pueden ver, no es un escenario extremadamente negativo. ¿Qué número tendríamos? Menos 3.0 en el 2018, menos 0.5 en el 2019. Imagínense que mi clarividencia, como lo dice usted, que es un escenario intermedio, sustentado para esta segunda mitad del segundo mandato, del primer mandato de Mauricio Macri, pequé de negativo. Bueno, rondaremos el 0 el año que viene, nada del otro mundo. O sea, lo que quiero decir, mi clarividencia no es agorera, es un escenario intermedio que está más o menos en promedio con lo que se puede prever para este año y el año próximo. ¿Qué sucede? ¿Qué implicancias tiene esta política para que para usted era la única posible de Cambiemos? ¿Hasta dónde nos trajo Cambiemos? Pasemos al siguiente gráfico. Cuando vamos al siguiente gráfico, ¿qué nos encontramos? Que Cambiemos nos siguió teniendo preso de esta dinámica de años electorales impares positivos y años pares negativos. Pero peor, porque los dos últimos años de Cambiemos ya hasta perdieron lo positivo, el rebotecito positivo del año impar electoral, porque como podemos ver, tenemos por primera vez 2 años negativos consecutivos. Entonces, si este era lo único que se podía hacer, quiere decir que estamos condenados a estar cada vez peor, porque claramente, ¿qué se observa? Y es lógico, hacer las cosas mal, como siempre dije, durante 12 años, tiene que tener costos superiores que hacerlas mal durante 10, 8 o 6 años. Entonces, si Cambiemos no honraba su nombre y no cambiaba en serio, que es lo que los ortodoxos planteábamos, y usted se ríe, era clavado que iba a pasar esto. ¿Y a dónde queda plasmado de manera contundente? En los próximos 2 gráficos. Fernández Díaz, lo invito a que mire los próximos 2 gráficos con datos del nivel de actividad y de la riqueza de la economía argentina después del diagnóstico y las políticas económicas aplicadas por Cambiemos, que usted juzga que eran las únicas posibles. Pasemos a ver. Cuando vamos al siguiente gráfico, nos encontramos con el EMAE y su proyección a final del 2019. ¿Qué es el EMAE? El EMAE es el estimador del nivel de actividad económica mensual del INDEC. Y de acuerdo a nuestra proyección de PBI, lo estimamos mes a mes hasta final del mandato de Macri. ¿Y qué nos encontramos? Que cuando el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, termine su gobierno en diciembre del 2019, el nivel de actividad va a estar, según el EMAE, en 145. Por debajo del 146.8 que recibió en diciembre del 2015. ¿Qué quiero decir, señores televidentes? Que este plan económico que partió de un pésimo diagnóstico que llevó a malas políticas económicas, que algunos periodistas nos quieren vender que eran las únicas posibles y otros periodistas quieren tapar la realidad y dice que no seamos irresponsables como Liliana Franco cuando yo digo las cosas como son en los medios, quieren tapar que a lo largo de 4 años con este diagnóstico y estas políticas lo único que hicimos
los argentinos junto a este gobierno que se denominaba Cambiemos es que el nivel de actividad económica se resienta, sea peor, caiga punta a punta a lo largo de los 4 años. Pasemos al siguiente chart. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver el gráfico más importante de una economía, que es el PBI per cápita. ¿Por qué el más importante? Porque el PBI per cápita muestra la capacidad de generar riqueza que tiene una economía. ¿Y qué nos encontramos después o qué nos vamos a encontrar después de 4 años del gobierno de Mauricio Macri? Nos vamos a encontrar este PBI per cápita, esta línea roja. En diciembre del 2019, el PBI per cápita, con nuestra estimación de PBI y de nivel de actividad, en 2019, cuando termine, va a ser un 4% más bajo que el PBI per cápita del 2015. O sea, perdimos 4 puntos de riqueza a lo largo de los 4 años de mandato del ingeniero Macri. En diciembre del 2019 el PBI per cápita va a ser 7.9% más bajo que a finales del 2011. Y va a ser 2.3% más bajo que en 2008. ¿Qué quiere decir? Y acá se ve claramente por qué se desaprovechó una oportunidad. Porque el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que fue el peor de la historia, fue un desastre. Tuvimos una caída del PBI per cápita constante, una tendencia negativa. Se perdió una oportunidad, porque si Cambiemos hubiese cambiado, ese cambio, si hubiera sido en serio, tendría que haber implicado un cambio de tendencia y que el PBI per cápita revirtiera su caída y subiera, comenzáramos a generar riqueza de vuelta, como los países vecinos, que mientras nosotros metemos gente en la pobreza con este diagnóstico de Cambiemos y con esta política de Cambiemos, que es seguir con el derrotero de empobrecimiento de la política de Cristina Fernández de Kirchner, los países vecinos, en lugar de hacer lo que nosotros hacemos, que es empobrecer a más gente, sacan de a poco gente de la pobreza. Entonces, es mentira que este era el único camino. No le mientan a la gente, desaprovecharon una oportunidad histórica y empeoraron lo que recibieron. Y van a dejar una herencia más pesada de la que recibieron. Y todos los argentinos en el 2020 vamos a estar peor que en el 2015. Vamos a ver el siguiente gráfico. ¿Qué sucedió? El gobierno de Mauricio Macri no hizo nada de lo que había que hacer. ¿Qué tenemos acá? La presión tributaria, 34.1, después de 4 años de Mauricio Macri. Estos son los datos a 2018, en realidad, final del 2018. Miren los países que más crecen en la región, tienen 25, 24, 22. No bajó la presión tributaria. El otro problema, el gasto público. ¿Qué hizo el gobierno de Mauricio Macri? Podemos ver el gasto público, 40.5% del PBI. ¿Dónde está en los países de la región que más crecen? 28, 26, 25. O sea, el gobierno que se autodenomina Cambiemos, después de 4 años, no hizo nada con el problema de fondo de nuestra economía. No bajó el gasto, no bajó los impuestos. Estos son los números de 2018. No hizo nada de lo que tenía que hacer. No cambió. Y nos quieren vender que era el único camino. Fernández Díaz no le puede vender esto a sus lectores.
Es desde mi punto de vista, una irresponsabilidad, porque no es la verdad. Había otras alternativas, porque si esta fuera la única alternativa, tienen que entender que nos tenemos que ir todos. ¿Y por qué? Le voy a seguir mostrando números para que vea lo equivocado que ha estado cuando escribió ese artículo. Pasemos al siguiente gráfico. ¿Qué nos encontramos en el siguiente gráfico? Nos encontramos dónde quedamos parados al final del 2019 si al gobierno de Mauricio Macri le sale todo como quiere que le salga, o sea, todo bien. ¿Qué tenemos acá? Gasto público y presión tributaria, 2019. Tenemos la presión tributaria en celeste, tenemos el gasto público en verde. ¿Ven esa liñita roja? Que es totalmente horizontal, lo que muestra que en sus 4 años no bajó ni el gasto público. Si todo le sale bien, no bajó nada el gasto público. Bajó muy poco el gasto público. Acá lo podemos ver, de 41.2 a 38.3. A esto le faltan municipios, esto es nación más provincias, nada más, le faltan 3 puntos porcentuales. Y lo que es más grave de todo, es que cuando termine el 2019, miren la presión tributaria, recibió una presión tributaria de 35.4 y se va con una de 35.7. O sea, a lo largo de 4 años, el gobierno del ingeniero Macri va a terminar cobrándonos más impuestos que los impuestos que nos cobraban en el 2015. ¿Por qué? Porque claramente va a bajar el déficit fiscal, pero lo baja de la peor manera. Con poquito baja el gasto y matándonos a impuestos. Entonces, revuelta Fernández Díaz, los números invalidan por completo lo que usted sostiene. Y repito, no era el único camino, porque si esto es el único camino, tenemos que cerrar la persiana, Fernández Díaz. La realidad de los datos y números muestran que este no es el único camino posible. Concretamente, ¿por qué los otros países de la región pueden tener otras políticas, otros números, pueden sacar gente de la pobreza? Y nosotros en realidad metemos gente en la pobreza. ¿Sabe por qué, Fernández Díaz? Porque siguen otro camino, siguen otras políticas. Y nosotros también las podemos seguir. Y las debemos seguir. Entonces no venda que es la única alternativa a esta. Pasemos al siguiente gráfico. ¿Qué nos encontramos en el siguiente gráfico? Que si todo llega a salir bien, considerando todos los intereses que paga el gobierno nacional para poder comparar el 2015 con el 2019, porque en el 2015 se mostraban en el resultado todos los intereses que pagaba el gobierno nacional, nos vamos a encontrar que, redondeando, en 4 años, el gobierno de Mauricio Macri va a terminar bajando el déficit fiscal solamente 2 puntos porcentuales del PBI, redondeando. O sea, menos de la mitad, casi 1/3 de lo que recibió solamente baja. ¿Y cómo lo baja? De la peor manera. Con poquito baja del gasto y subiendo impuestos. Cuando lo votaron pensando que iba a bajar impuestos, porque todos tenían claro que había que bajar impuestos. Y acá Cambiemos no honró su promesa electoral, Fernández Díaz. Pasemos al siguiente gráfico. ¿Cuál es el problema? Acá vemos las metas fiscales, cómo evolucionaron a lo largo del tiempo, porque hubo metas fiscales de déficit de Prat-Gay, hubo metas fiscales de déficit primario de Nicolás Dujovne, hubo metas fiscales del primer acuerdo del FMI, que nunca pudimos honrar ni antes de la primera revisión a los 3 meses,
Y ahora hay metas fiscales del segundo acuerdo con el FMI. Nos quieren vender que esto es un gran esfuerzo fiscal, que este equilibrio fiscal primario que se pretende alcanzar en 2019 es un gran esfuerzo fiscal, que lo tenemos acá, una meta del 0.0%. ¿Saben qué es esto nada más? Es simplemente volver a la meta original que había planteado Pratt Guy al comienzo. ¿Qué pasa? Es que este gobierno, que cuando comenzó presentó una meta de equilibrio fiscal para el 2019, hizo populismo de buenos modales, Fernández Díaz. ¿Y a dónde se ve? Que pensando en el ciclo electoral del 2016-2017 con las elecciones de medio término, le quiso dar fuego a la política fiscal expansiva, alimentar artificialmente el nivel de actividad, como hacía el kirchnerismo. Entonces, ¿qué hizo? Miren cómo amplió las metas fiscales en el 2018, en el 2019. O sea, permitió más déficit fiscal que el originalmente propuesto por Pratt Guy en el 2016, 2017, 2018. ¿Para qué? Para gastar e intentar ganar elecciones así, como hacía Cristina Fernández de Kirchner, como hacía el kirchnerismo, como hace todo populismo en el mundo. Darle al gasto público financiado con emisión monetaria, inflación y deuda. Vaya si no es populismo, es populismo de más alto nivel y nos quieren vender que es el único camino posible. Señores, un gobierno que ahora quiere vender como marketing que hay un gran esfuerzo fiscal. Exactamente el mismo que presentó en febrero del 2016 para el 2019. Simplemente que en el medio viró un populismo exacerbado de expansión del déficit fiscal. Y vuelvo al chart anterior. Los datos Fernández Díaz no me permiten mentir y me dan la razón e invalidan su argumento. Miren qué populismo de buenos modales que fue, que recibió este déficit fiscal en el 2015 y miren cómo lo amplió en el 2016-2017 para ganar elecciones. Pero ¿qué pasó, Fernández Díaz? El punto es que el mundo, sobre final del 2018 y principio del 19, dijo: game over, no se lo financiamos más. Entonces, acá, Fernández Díaz, se ve crudamente el populismo de Cambiemos, el error de diagnóstico de Cambiemos, la pésima política fiscal en particular y económica en general de este gobierno, que nos lleva a un 2020 con una herencia peor que la que había en el 2015, a finales de 2015, principio de 2016. ¿Qué hizo Cambiemos? Agarró al peor gobierno de la historia, la peor herencia posible, y la potenció negativamente a la N. ¿Por qué? Porque ¿qué nos encontramos, Fernández Díaz? Nos encontramos con el stock de deuda pública, PBI. Aumentaría 26% en términos del PBI, pasando de 52% a 79%. Nos endeudamos más de 100.000 millones de dólares netos, Fernández Díaz. 26 puntos del PBI, Fernández Díaz. Y ya nadie nos presta un mango. ¿Y sabe cuál es el problema? Como mostré antes, en el medio utilizamos esos 26 puntos de deuda en términos del PBI y esos 100.000 millones de dólares para hacer nada, Fernández Díaz, absolutamente nada. ¿Dónde se ve? ¿Bajamos gasto público? No. ¿Bajamos impuestos? No. ¿Hubo reformas laborales? No. ¿Hubo reformas previsionales?
No. ¿Hubo reformas al comercio exterior? No. ¿Se anularon impuestos? No. Se acaba de crear el peor impuesto de todos. Argentina necesita exportar y ahora se le cobra a cualquiera que exporte, Fernández Díaz. ¿Y usted me quiere defender esto como la única alternativa posible, Fernández Díaz? Los números, la realidad, le dan la espalda completamente. ¿Y sabe qué es lo grave? Que esos 100.000 millones de dólares, esos 26 puntos de deuda en términos del PBI, deberían haber sido utilizados para honrar el nombre Cambiemos, para cambiar y arreglar los problemas de fondo. Y no se los hizo. ¿Y sabe qué pasa? Tenemos que volver al mercado de deuda, porque si no nos prestan más dinero, dependemos de la plata del FMI. El día que se acabe la plata del FMI, si no volvemos a los mercados, vamos a entrar en default. Y el problema es que con estos ratios de deuda y con solo equilibrio fiscal, a Argentina nadie le va a prestar. Entonces, el próximo gobierno no va a poder disfrutar del financiamiento que sí tuvo Cambiemos. Entonces, va a tener que hacer un ajuste, igual que el de Cambiemos, más fuerte que el de Cambiemos, para llegar a como mínimo un superávit primario de 2 puntos del PBI. Porque como mínimo se necesita un superávit primario de 2 puntos del PBI para que nos vuelvan a dar tarjeta de crédito. ¿Ok? Porque necesitamos tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para hacer todo lo que el gobierno de Cambiemos debería haber hecho y no hizo absolutamente nada. Fernández Díaz, este gobierno desperdició la oportunidad más grande de la historia. Buenas noches y nos encontraremos la próxima semana con el programa número 25 de Economía al Cuadrado. Muchas gracias.